En este día 16 de enero, en la Iglesia Católica recordamos y celebramos algunos santos, y entre ellos un gran sacerdote misionero del siglo XVII a inicios del siglo XVIII, el padre San José Baz, o Baz, con Z al final, Baz. Es el primer indio, es decir, de la India, en ser beatificado en toda la historia de la Iglesia. El padre San José Baz nació en el año 1651. Nació y creció en la ciudad de Goa, en la India. Es una ciudad importante, muy importante, ubicada en la costa, digamos, occidental, o en la costa oeste del país, costa que da hacia el Océano Índico. Allí se preparó para ser sacerdote. En esa época, esa región de la India era colonia portuguesa, y como misionero, como sacerdote, siempre tuvo el deseo, siempre tuvo en su mente, en su corazón, la intención de ir a misionar a la isla de Ceilán, se llamaba en esa época, hoy se la conoce como Sri Lanka, frente a la India, hacia el sur, porque José Baz se enteró que en ese lugar había algunos católicos que necesitaban de asistencia espiritual, de sacramentos, de la palabra de Dios, de los sacerdotes, por el hecho de que los pocos católicos que allí había eran perseguidos. El gobierno de Sri Lanka era holandés, protestante, calvinista, o sea, anticatólico. Pero no obstante ello, algunos católicos había. Y él quería, estar ahí en ese lugar para sostener la fe de esa gente, acompañarlos espiritualmente en ese contexto de dificultad, ¿no?, de persecución. Antes de dirigirse a esta isla de Sri Lanka, el padre José Baz fue destinado a otros destinos pastorales que aceptó por obediencia, aunque él prefería otra cosa, prefería ir a Sri Lanka, pero igual aceptó por obediencia. Y luego el Señor, por decirlo así, lo premió, le dio el gusto, Dios le dio el gusto, y pudo ir a Sri Lanka. Para esa época, el padre formó parte de una comunidad de sacerdotes, la comunidad de los oratorianos, así llamado, los padres oratorianos, comunidad o congregación fundada por San Felipe Neri en Italia, el oratorio de San Felipe. José Baz fue parte de este oratorio y se dirigió a Sri Lanka. Claro, el gobierno, dijimos, era hostil con la Iglesia Católica, con los misioneros en primer lugar, los responsables de que haya católicos en el lugar, en la isla. Entonces el sacerdote tuvo que esconderse, camuflarse, como el resto de los católicos que allí había, que vivían la fe de manera escondida.
Para lo cual San José Bas se disfrazaba, se disfrazó o se camufló de peón, de hombre de la calle en otra oportunidad. También se disfrazó con el fin de esconderse de panadero, se disfrazó de portero. Y mientras tanto evangelizaba de manera escondida, de manera clandestina. De noche se reunía con algunos católicos y allí compartían la fe, celebraba los sacramentos, predicaba, visitaba enfermos, todo de modo clandestino. Cuenta el propio santo que mucho le ayudó a evangelizar el uso del Santo Rosario, porque los católicos sabían lo que era el rosario, con lo cual cuando lo vieron o lo veían a este hombre disfrazado de panadero, de portero, o de peón, o de vagabundo, pero le veían el rosario, ya lo miraban con simpatía, se acercaban para hablar con él, porque los católicos que allí había sabían lo que era el rosario. Con lo cual el uso de este elemento, el rosario, y sobre todo el rezo del Santo Rosario, mucho le ayudó. La Virgen le abrió camino para poder evangelizar. La Virgen María abre puertas. La Virgen Santísima abre caminos, prepara el terreno. Siempre, por eso hay que invocarla. Ella nos ayuda, destraba o desata nudos. Bien, estando en Sri Lanka, el padre José Bas quiso dirigirse a una región de la isla, en el centro de la isla, donde había un pequeño reino que era independiente del gobierno holandés, el reino de Kandy, así llamado, con un rey. Había allí cerca de 1000 católicos y quiso también dirigirse a ese lugar para, acompañarlos en la fe, sostener la fe de esa gente. Cuando iba hacia este lugar, hacia Kandy, alguien se dio cuenta que José Bas no era, digamos, alguien afín al gobierno, no era local, y lo pusieron en la cárcel, ¿no? Lo encarcelaron, lo acusaron de ser un espía portugués, En la cárcel tuvo una conducta ejemplar, cuentan los propios prisioneros, compañeros de prisión, algunos de los cuales se convirtieron a la fe católica gracias a este hombre, a este sacerdote. Y al rey de Kandy, sabiendo de la conducta ejemplar de este preso, sabiendo además que era sacerdote, quiso hablar con él y pedirle un favor, pedirle que rece a Dios implorando la lluvia. Había una gran sequía y este rey, que era de religión budista, había pedido a otros budistas que rezaran para pedir la lluvia. La lluvia nunca vino, con lo cual dijo, me tiro el lance, hago la prueba y le pido un favor a este hombre para que rece y Dios mande la lluvia. Así fue. El sacerdote oró, celebró la misa pidiendo la lluvia y llovió con abundancia. Con lo cual el rey de Kandy empezó a verlo con buenos ojos, con simpatía. Quedó liberado de la cárcel y sobre todo se ganó la simpatía del rey cuando lo vio actuar
en un contexto de enfermedad de viruela. En ese momento se desató una viruela en esa región y el santo sacerdote estuvo ahí ayudando a los enfermos e incluso enterrando enfermos fallecidos. Bueno, todo eso el rey lo vio, con lo cual sintió una atracción, un cariño por este hombre y le permitió que trabajara en paz, en tranquilidad. Aunque el rey era budista, como dijimos, igual le dio libertad a José Bas. De esa manera empezaron a llegar otros misioneros, otros sacerdotes de la orden de los oratorianos, y así la religión católica se fue expandiendo en ese lugar, muy a pesar de las contrariedades o de la persecución de los holandeses protestantes. Cuando el padre José Bas murió de enfermedad, en el 1711, tenía 60 años, la religión católica se había expandido bastante en Sri Lanka. Miles de bautismos, cuenta la historia, hicieron estos misioneros. Cuando el sacerdote murió en ese año, habían construido 15 iglesias y cerca de 400 capillas católicas en la isla de Sri Lanka. Nos enseña entonces este sacerdote, este misionero, la importancia de la misión, el amor. Este hombre nos enseña a amar a Dios, a amar a Cristo, a su palabra, a amar a los demás, por los cuales tanto se abnegó, se sacrificó, exponiendo incluso la propia vida, padeciendo la cárcel. Todo por hacer feliz a esta gente, todo por llevar a esta gente el tesoro más grande que puede tener un ser humano, que es el tesoro de la fe, el tesoro de la vida eterna. Este hombre nos enseña entonces a amar a Dios, a amar a los demás. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San José Bas, sacerdote, ruega por nosotros.